La mujer que ves en pantalla es Kaylee Joe Anderson y su hijo era Henry. Este pequeño tuvo que ser trasladado de emergencia a través de un helicóptero a un hospital cercano. El pequeño, según el relato de su madre, se tragó una toallita húmeda y esto obstruyó sus vías respiratorias y aunque ya es demasiado grave lo que te estoy contando, te advierto que esto nada más es la punta del iceberg. Hay historias que comienzan con una sonrisa, con la imagen de una madre joven cuidando de su hijo, tal vez jugando en el jardín o tal vez cocinando algo caliente en una tarde cualquiera. Pero esta historia no es una de esas, porque detrás de la puerta de una casa en apariencia normal, en una ciudad cualquiera de los Estados Unidos, se escondía en realidad un silencio peligroso, un abandono disfrazado de rutina y un niño llamado Henry que comenzó a apagarse sin que nadie al parecer hiciera nada para evitarlo. Kaylee Joe Anderson, nacida el 6 de diciembre de 1984, fue acusada de negligencia infantil y no por gritar, no por golpear, sino por algo más sutil y quizás más escalofriante, por no hacer nada. Cuando el sistema finalmente reaccionó, Henry ya llevaba marcas no solo en el cuerpo, sino en el alma. Y la pregunta que muchos se hicieron fue: ¿realmente es una madre ausente o es algo más perturbador? Y eso es lo que vamos a averiguar en este caso. Pero antes de iniciar quiero enviar un saludo muy especial a Colochita, que me escribió: hola Tess, un abrazo grande para ti. Adoro escuchar tus narrativas mientras trabajo, pues me ayuda a desestresarme. Me gustaría que hablaras próximamente sobre el caso de Ana y Olivia, las dos niñas españolas desaparecidas en Tenerife, o el de la norteamericana Gabby Petito desvivida por su pareja. Sé que cualquiera de los dos casos los investigarás con mucho ahínco y los abordarás con respeto desde el dolor de sus respectivas familias. Saludos de una cubana en Estados Unidos. Muchísimas gracias por tu saludo, muchísimas gracias por tu apoyo. Ambos casos ya los realicé, nada más tienes que buscar Gabby Petito Test Misterios o Ana y Olivia Test Misterios y podrás ver el caso. Pero nuevamente muchas gracias por estar aquí y por tu gran apoyo. Kaylee Joe Anderson nació el 6 de diciembre de 1984 en los Estados Unidos. Sobre su infancia se sabe realmente poco. Ha trascendido que tuvo varios hermanos y que su familia era bastante común y corriente. Hasta donde se sabe, su madre era una mujer amorosa que siempre estuvo pendiente del cuidado de sus hijos. De su padre no existe información alguna. Su infancia y adolescencia está atravesada por una especie de velo, pues poco se sabe de ella. En cambio, cuando terminó la secundaria, su vida se hace más fácil de rastrear. Una vez terminó la escuela, ingresó a la universidad a estudiar enfermería y se graduó en septiembre del año 2013. Durante su carrera, Kaylee conoció a un joven llamado Kyle. El amor surgió temprano y decidieron entablar una relación. Una vez se graduaron, la pareja decidió que era momento de casarse. La boda se consumó en el mes de diciembre de ese mismo año. Los primeros años podríamos decir que transcurrieron como un idilio. La convivencia entre ambos era ideal y los frutos del amor florecieron en enero del año 2016, cuando recibieron a su primogénita. La llegada de la pequeña al hogar generó mucha alegría en sus padres y en toda la familia. Con la llegada de la nueva integrante se hizo necesario buscar una casa más grande. En consecuencia, la familia compró una casa en Burnsville, Minnesota. Allí estaban rodeados de la familia de Kyle. A los ojos de todo el mundo, ellos eran una pareja ideal, se llevaban muy bien, se respetaban y ambos cuidaban de su hija con mucho esmero y cariño. Sin embargo, esta aparente perfección era solo una apariencia. Bajo el velo de este idilio habitaban macabras sombras que día a día luchaban por salir a la superficie. Aunque durante muchos años estuvieron ocultas, a la larga todos los psicópatas terminan revelando su verdadera naturaleza.
La pareja Anderson vivía una vida bastante plácida, si bien no precisamente llena de lujos, se podría decir que lo hacían de una manera bastante holgada y sin mayores preocupaciones económicas. Con cierta frecuencia vivían con la familia de Kyle y en octubre de 2018 se enteraron que una prima del joven pronto daría a luz. El retoño nació el 18 de octubre y fue un motivo de alegría para toda la familia. Sin embargo, la madre del menor tenía antecedentes por consumo de estupefacientes. Pocos días después de su nacimiento, se detectó metanfetamina en la sangre del pequeño, razón por la cual se le retiró la custodia a la prima de Kyle. Por fortuna para Henry, como lo bautizaron en la familia, habían muchas personas dispuestas a hacerse cargo de él, entre ellas su abuela, llamada Kyla Anderson. La anciana se hizo cargo del pequeño y dedicó la mayoría de su tiempo a su respectivo cuidado. Verdaderamente disfrutaba su tiempo con él. De hecho, muchas personas mencionaron que la mujer se veía rejuvenecida, como si un nuevo soplo de vida hubiese agitado todo su ser. Pasaban horas enteras con el pequeño, jugaba con él y le enseñaba cuanto podía. Pronto Henry se convirtió en el centro de atención de toda la familia Anderson. Todos los miembros de la familia lo visitaban asiduamente y se maravillaban a través de la belleza y el carisma que este bebé tenía. Pese al amor que Kyla profesaba por su nieto, una duda se cernía sobre su buen ánimo. Sabía que era anciana y que probablemente no podría brindarle todos los cuidados necesarios al pequeño. Estas dudas se vieron revitalizadas por una propuesta. Kaylee y Kyle sentían un afecto particular hacia Henry, por lo que un día le propusieron a la mujer que les cediera la custodia del pequeño. Kaylee le dijo a la mujer que el nacimiento de Henry parecía un mensaje divino, pues ella y su pareja siempre habían querido tener otro hijo y en caso de hacerlo pensaban llamarlo Henry. Kyla se alegró con la propuesta. Siempre había considerado a Kaylee y a Kyle como la pareja ideal. Ambos tenían buenos ingresos económicos, tenían una hija que se llevaba de maravilla con Henry y además eran padres sumamente cariñosos. Esta misma opinión era compartida por toda la familia Anderson. No se le podía desear una mejor familia al pequeño Henry que aquella que tan afortunadamente quería hacerse cargo de él. Sin dudarlo un segundo entonces, Kyle y Kelly empezaron a adelantar el proceso de adopción. Para ello pasaron por innumerables procesos burocráticos. Tuvieron exámenes psicológicos, revisión de antecedentes penales y visitas de trabajadores sociales para cerciorarse de que todo estaba en orden. A principios del año 2019, la pareja obtuvo la licencia de cuidado temporal mientras se adelantaba el proceso de adopción. La noticia fue muy celebrada por toda la familia. Durante las primeras semanas, Henry se adaptó muy bien a su nuevo hogar y Kelly mantenía informada a toda la familia de los avances del pequeño. Henry pasaba los fines de semana con su abuela y entre semanas se quedaba en la casa de sus nuevos padres. Todo parecía ir, digamos que perfectamente. De hecho, todos pensaban que la fortuna le sonreía a Henry. Nadie notó ningún comportamiento extraño hasta este punto, aunque algunos familiares mencionaron que el niño tenía moretones en el cuerpo. No obstante, Kelly explicó que estos eran producto de golpes que el niño se hacía mientras aprendía a caminar. Por lo tanto, parecía creíble. Más tarde Henry también se fracturó una pierna, pero la mujer también tuvo una excusa satisfactoria y nadie sospechó de ella. Todo el mundo pensaba que Henry estaba en las mejores manos, pero en realidad había caído en las manos de un auténtico demonio. La pareja tenía proyectado que obtendrían la custodia de Henry en el último semestre del año 2020, sin embargo, a principios de ese mismo año ocurrió algo inesperado. Henry tuvo que ser trasladado de emergencia a través de un helicóptero a un hospital cercano. El pequeño, según contaba la madre, se tragó una toallita húmeda y esto obstruyó sus vías respiratorias. Kelly dijo que había intentado sacarla, pero cuando lo hizo empeoró la situación.
situación. Según su relato, trató de mantener con vida al menor hasta la llegada de los paramédicos. Una vez llegaron los servicios de emergencia, los médicos lograron extraer la toalla con unas pinzas. Tras esto le tuvieron que poner oxígeno para que pudiera respirar de forma adecuada. En los mensajes que Kelly enviaba a su familia, se quejaba de la supuesta incompetencia de los servicios de emergencia. La mujer dijo que había tenido que enfrentarse a ellos para que le dieran respiración boca a boca al niño y dijo que si no lo hubiera hecho, probablemente Henry no se habría salvado de esa situación. Durante los mensajes que Kaylee envió, también contó que su hija, en otra ocasión, también se había tragado un pañito húmedo, pero dijo que la situación no había sido tan grave. Aunque esto no dejaba de resultar inquietante, la familia en ese momento estaba más preocupada por el bienestar del niño que por esos inusuales episodios que había tenido que sufrir en manos de sus nuevos padres. Después de un corto periodo de tiempo internado en el hospital, Henry se recuperó completamente y pudo retornar a su casa, aunque el incidente era bastante sospechoso, pero aún así nadie se preocupó por ello porque en realidad la familia vendía la imagen de que el niño estaba feliz y que se encontraba perfectamente bien. No obstante, 3 semanas después de aquel evento se precipitó una tragedia. El 23 de abril del año 2020, Kaylee llegó al servicio de emergencias del hospital de Fargo con Henry a cuestas, cuando el menor, de en ese entonces apenas 18 meses de edad, fue ingresado para ser atendido, pero esta vez ya estaba sin vida. En los registros médicos quedó escrito que el menor tenía señales de asfixia y que además tenía varios hematomas en el cuerpo. Cuando la mujer fue consultada por el motivo del deceso del menor, respondió que aquel día el niño había tenido fiebre porque le estaban saliendo los dientes y que de un momento a otro su estado de salud empeoró drásticamente. Los médicos revisaron el cuerpo y notaron que habían signos de violencia y que además el cuerpo ya estaba empezando a enfriarse, por lo que concluyeron que había muerto al menos 40 minutos antes, el tiempo estimado que le habría tomado a la mujer conducir hasta el hospital. Los médicos no le dijeron nada a la mujer y se comunicaron inmediatamente con las autoridades, pues desde luego sospechaban que detrás de aquel suceso, en realidad, había un caso de violencia familiar o de negligencia por parte de los padres. Las autoridades, sin embargo, llegaron hasta el hospital e interrogaron de inmediato a la mujer en cuestión. En ese punto los oficiales se habían enterado que el niño tenía lesiones en todo el cuerpo, tenía hematomas en varias partes e incluso algunas cortaduras. Kelly les dijo que Henry tenía la costumbre de lesionarse a sí mismo, que solía golpearse con todo tipo de objetos y caerse con demasiada frecuencia. Además, la mujer contó que supuestamente ese día el niño había tenido fiebre y que para reducir la fiebre ella lo había bañado en la tina. Durante el baño dijo que se había tenido que separar de él durante solamente unos minutos y dijo que al volver había visto señales de que Henry había sufrido una especie de shock y había sido este el motivo por el cual lo había llevado al hospital. Dijo además que en el trayecto notó algunas convulsiones por parte del niño, pero aseguró que le había notado el pulso y aunque débil había podido sentirlo. Las autoridades desde el principio notaron cierta frialdad por parte de la mujer, lo que les produjo algunas sospechas porque, como se espera, si tu hijo está mal, tú estarías muy alterada, pero en este caso Kyle estaba completamente tranquila. Naturalmente las autoridades también interrogaron a Kyle. El hombre les dijo a los oficiales que él no estaba presente en el momento del incidente, pues se encontraba laburando. Mencionó que la última vez que había visto a Henry había sido la noche anterior, cuando había jugado con él y con su otra hija. Cuando se le preguntó acerca de las lesiones, él fue bastante certero, pues dijo que nunca antes se había golpeado
asesinado él mismo y que tampoco había sufrido las convulsiones. A causa de las inconsistencias, las autoridades emitieron una orden de captura contra Kelly, acusada de negligencia infantil. También se emitió una orden de allanamiento en la morada de los Anderson. Las autoridades llegaron hasta el lugar al día siguiente y durante 12 horas exploraron minuciosamente el hogar. Allí encontraron más inconsistencias con el relato de la mujer, pues en algún punto mencionó que había tenido que dejar a Henry solo en casa mientras llevaba a su otra hija a la guardería, pero que aquello no generaba mayor inconveniente porque podía vigilar a Henry con una cámara que registraba sus movimientos. Dicha cámara no fue hallada en ningún lugar. Asimismo, las autoridades encontraron otros elementos que fueron archivados para la investigación. Por otra parte, el 25 de abril se revelaron los resultados de las pruebas forenses practicadas al cuerpo del menor. Un profesional determinó que el menor tenía varias heridas en todo el cuerpo. Además de ello, estableció que la causa de la muerte había sido a causa de asfixia producto de un traumatismo, por lo que para él el deceso se podía catalogar como un homicidio. Con esta información, el 27 de abril, Caylee fue acusada formalmente por los delitos de negligencia y de asesinato en segundo grado. Al día siguiente fue extraditada a Minnesota y se estableció el monto de su fianza en $1 millón. Kyle al poco tiempo solicitó el divorcio y dejó en claro que jamás pagaría esa fianza. En las semanas y meses que siguieron, muchos miembros de la familia Anderson intentaron limpiar el nombre de Kelly en los medios de comunicación y en redes sociales. Argumentaban que ella era una buena mujer y que siempre había estado pendiente del cuidado de su hija y de Henry. No se explicaban cómo aquella tragedia podía haber sobrevenido con ella. Muchos de sus familiares la consideraban inocente, incluso algunos llegaron a culpar a Henry y decían que probablemente el niño se golpeaba solo o que tenía problemas psicológicos producto del consumo de su madre durante el embarazo. Kayla, la abuela de Henry, fue enfática. Durante todo el tiempo que había tenido al niño a su cargo y durante el tiempo que había convivido junto a él, jamás lo había visto con esa serie de comportamientos agresivos hacia sí mismo. Para la mujer no había menor duda, la culpable de la muerte de su nieto era efectivamente la mujer que estaba en interrogatorios. En medio de este ambiente de opiniones encontradas, se desarrolló el juicio contra Kelly. En principio, se creía que la sentencia podría ser de 40 años aproximadamente. Sin embargo, la fiscalía pidió que se considerara el crimen como un homicidio agravado, especialmente porque el niño tenía múltiples señales de violencia en todo su cuerpo. También tenía heridas en sus partes íntimas, lo que señalaba que el niño había sufrido de violencia sistemática por parte de Kelly. Además de esto, la fiscalía señaló que durante las últimas horas de su vida, Henry probablemente había vivido un auténtico infierno. Con estos argumentos, la fiscalía esperaba que al considerarse como agravado el crimen, la pena contra Kelly se elevara de forma considerable. Antes de que se llegara a una conclusión sobre esta posibilidad, la mujer se declaró culpable de homicidio en segundo grado y contó que había pasado ese día. Kelly retomó una parte de su primer testimonio. Dijo que aquel día Henry había tenido fiebre y que por ese motivo no lo había llevado a la guardería. Asimismo mencionó que para deducir su fiebre lo había metido en la bañera. Durante el baño vio que el niño tenía un corte en la boca. La mujer dijo que intentó cortar el sangrado, pero no lo logró. Producto de esto sufrió un ataque de ira. Dijo que no sabía lo que había hecho ni por qué lo había hecho cuando hizo lo que hizo. En conciencia de sus acciones, de alguna manera extraña, terminó golpeando a Henry una vez tras otra y el niño no podía hacer absolutamente nada después de esta paliza. La mujer finalmente declaró que Henry había muerto antes de salir de casa. Kelly intentó reanimarlo, pero no logró esto y por lo tanto ella de todos modos decidió llevarlo al hospital, pues pensaba que podían hacer creer a los médicos que de alguna manera todo había sido producto de un accidente. La fiscalía señaló que probablemente la mujer ya había atentado contra el menor en varias oportunidades anteriores, como lo demostraba el episodio del pañito húmedo, que para este momento
ya no resultaba tanto como un accidente. Además, la fiscalía mencionó que la mujer durante su juicio había intentado restarles importancia a todas las acciones que se comentaron y muchas veces había dicho que antes del ataque había consumido sustancias ilícitas. Por tanto, en junio de 2021, Kelly fue sentenciada a apenas 35 años de prisión. Finalmente, me gustaría extender un comentario sobre el caso de hoy que me parece que es importante y prudente. Y es que hay muchas formas de violencia que no hacen ruido, que no dejan moretones, pero que de todas maneras destruyen a mayor profundidad. La historia de Henry me conmueve. No es solo la historia de un niño al que se le negó un cuidado que merece, sino es la historia de un sistema que llegó tarde. Es la historia de una madre que por acción o por omisión falló en lo más esencial de las madres, que es proteger. Porque ser madre no es solo dar vida, es velar, es estar, es darse cuenta cuando el silencio de un niño no es tranquilidad, sino una llamada desesperada de auxilio. Y lo más aterrador de esta historia no es lo que Henry dijo o lo que los familiares dijeron, sino todo lo que Henry no pudo decir mientras vivía en ese terrible ambiente. Solo hagan el ejercicio imaginario. Por eso, si conoces a un niño que parece estar en peligro o que sabes que está en peligro, no te quedes callado y denuncia. Nosotros los adultos tenemos que velar por los más pequeños si es que queremos tener una mejor sociedad para el día de mañana. Todo lo que es con menores de edad me afecta mucho y quisiera que este sentimiento lo compartan ustedes como audiencia. De verdad, es lo que quiero extender para ustedes. Si te gustó la investigación de este caso, mi querida leyenda, déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido y lo puedes hacer de dos formas distintas. La primera es con el botón de super gracias que se ubica allá abajo justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción de este video. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Recuerda seguirme en mi Instagram personal Test Misterios si es que quieres saber de mi vida, o en mi Instagram de True Crime, soy Test Misterios, si es que te interesa el True Crime en otras plataformas, como en TikTok como aparezco Test Misterios, o en Facebook como también estoy como Test Misterios. Y sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos misterio y que tú y yo nos veremos en un próximo caso.